Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí, su servidor Domingo Rivero. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de unas herramientas que son iconos en nuestra familia de herramientas Stanley. Y quiero hablarles de los sets mecánicos. Prácticamente aquí tengo dos muestras, aunque ustedes saben que en nuestra familia tenemos infinidad de sets, ¿no? Con diferentes medidas, ya sean estándar, ya sean milimétricas, en diferentes tamaños, como son los condados cortos, condados estándar, condados largos, dependiendo de todo lo que ustedes crean como necesidad para desarrollar cada uno de sus trabajos. Tengo aquí el más grande de todos los que tenemos actualmente, que es el de 205 piezas, pero quiero hablarles principalmente cuáles son las cualidades y los verdaderos usos de una herramienta, en este caso los dados y las llaves mecánicas. Dentro de nuestro set mecánico que tenemos aquí de 205 piezas, vamos a encontrar lógicamente en la parte superior unas puntas de caja que son para fijar o remover lo que son tornillos hexagonales. Vamos a tener los desarmadores más básicos, que son los Phillips del punta número 2 y del punta número 3. Vamos a tener los desarmadores planos en el esquema también de Stanley básico. Vamos a tener un conjunto de llaves de 3 octavos, 7/16, media y 9/16 en el sistema estándar. Y vamos a tener llaves de 12, 10 y 9 y 8 milímetros en el esquema milimétrico. Vamos a tener dados también, dados largos, prácticamente de 5.32 a media pulgada en el esquema estándar, y vamos a tener prácticamente de 4 milímetros hasta 14 milímetros en el esquema milimétrico. En la parte de abajo vamos a tener dados ya de tipo estándar, y estos ya son con entrada de media, estos son con entrada de 1/4, entrada de media pulgada. Vamos a tener 7 octavos, 5 octavos, en medida estándar hasta 3 octavos. Y en medida milimétrica, 12 milímetros, 13 milímetros, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 milímetros de tipo estándar milimétricos. Después vamos a tener los de 3 octavos, los de entrada 3 octavos, ya vimos 1/4, ya vimos media, ya vimos ahora 3 octavos, desde 13, 16 hasta 1/4. Y vamos a tener de 6 milímetros hasta 19 milímetros también en el esquema estándar. En los dados cortos vamos a tener prácticamente de 3/16 hasta media pulgada en el esquema estándar, y de 4 milímetros a 10 milímetros en el esquema milimétrico, ¿sí? Vamos a tener algunos dados especialmente para remoción de bujías, como es el que está aquí, algunos dados largos en el esquema de 10, 12 y 14 milímetros. En el sistema estándar, aquí hay de 5 octavos, 9/16, media, 7/16 y 3 octavos. Largos también estos son de 3 octavos. Vamos a tener las diferentes extensiones para dados de 1/4, para dados de 3 octavos principalmente. No trae extensión para los dados de media. Vamos a tener las 3 matracas para uso con cada uno de ellos, como es la de 1/4, como es la de 3 octavos, como es la de media también. Ya les había hablado de sus esquemas de reversa que viene aquí. Y también un conjunto de muchas puntas para usarse como si fuera destornillador con desarmadores de caja. No son para usarse con herramientas de poder, porque la dureza la tienen predeterminada para usarse de forma manual, ¿de acuerdo? Estos son manuales, también aquí están las puntas Torx, las puntas hexagonales, las de cruz, de las diferentes medidas, las cuadradas. Acá tenemos las puntas planas, las hexagonales y prácticamente todas las medidas. Y para complementar este juego, que es muy completo, tenemos las llaves de tipo Allen también en las medidas estándar y milimétricas, ¿no? Entonces prácticamente un juego que les va a ayudar muchísimo en el tema del taller. Prácticamente no les va a faltar absolutamente nada. Lo importante de todo esto es saber para qué se usan. Cuando hablamos de sets mecánicos de Stanley, son sets que se utilizan de forma manual, ¿sí? Nunca con herramientas de poder. Cuando hablo de herramientas de poder es que nunca deben ser usados con una llave de impacto, ni neumática, ni eléctrica, ni inalámbrica. Recuerden que son para usarse de forma manual y en el trabajo manual, y nunca ayudados con palancas, siempre ayudados con los aditamentos que se hacen para trabajar con ellos de forma manual. En este caso vamos a hablar, voy a hacer una pequeña demostración con una herramienta bien importante, que es la matraca. La matraca es una herramienta que nos va a ayudar de forma importante solamente en el desarrollo de acelerar el proceso de colocar o quitar un tornillo. Una matraca nunca está hecha para aflojar o apretar algún tornillo. No, esta no funciona de esa manera. Recuerden que los engranitos, si hacemos fuerza demasiado para apretar o fuerza demasiada para aflojar algo,
entonces normalmente los engranes se empiezan a desgastar y muchas veces los llegamos a romper. Y la gran mayoría de las veces cuando queremos aflojar un tornillo, este está tan apretado que requerimos de hacer alguna palanca. ¿Sí? Alguna palanca que en este caso no está permitida. En el caso de las matracas son solamente para usarse con la mano y con la fuerza que uno como persona puede desarrollar con la mano. Normalmente si la usamos de forma normal no tendría por qué romperse, no tendría por qué astillarse de ninguna manera, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí tengo una serie de tornillos que fueron apretados de forma manual, solamente que aquí para hacer el complemento voy a usar una extensión. Aquí está, tengo una extensión que son las que están permitidas para usarse de forma con los mismos dados, con la misma matraca, ¿sí? Aquí tengo un sentido, un botón o una palanquita que me indica hacia qué sentido quiero que la matraca gire, ya sea para apretar o para aflojar. En este momento está para hacer aprietes, yo lo voy a girar para que haga afloje. Y entonces yo voy a empezar a remover de forma manual, ¿sí? Un tornillo. Ahí lo estoy aflojando, ¿no? Y viceversa, si yo lo quisiera apretar, pues giro la palanca, hago el proceso de hacer el proceso de estarla apretando. Repito, siempre de forma manual. Si yo no quiero hacer apretes exagerados, ya no tendría que hacerlo con una matraca. Para eso fueron desarrollados elementos como manerales para hacer aplicaciones de esfuerzo, para apretar o para aflojar. Estos son los manerales que utilizan. Tenemos este maneral que es fijo. Podemos tener un maneral que es deslizable, o sea que se puede mover durante todo el esquema de toda la barra. O también tenemos manerales en forma de berbiquí, que es lo que a alguna gente le gusta para aplicaciones de aflojado o atornillado. Estos son los que se utilizan para hacer fuerza de apriete o fuerza de afloje. Nunca hay que hacerlo con una matraca, ¿de acuerdo? Permitidas, ya les dije, sus diferentes extensiones, que pueden ser extensiones cortas, pueden ser extensiones largas. Esto es lo permitido para usarse de forma manual con todo nuestro esquema de dados manuales. Entonces aquí hicimos la aplicación de aflojar y colocar un tornillo con esta matraca. ¿Sí? Te repito. Cuando yo llego al apriete final, ¿sí? Cuando yo llego al apriete final ya no lo voy a hacer con la matraca, le repito, lo voy a hacer con un esquema de los manerales, o en su defecto, ¿por qué no? Usando una llave de corona. Estas llaves son las que se utilizan para hacer fuerza. Lógicamente con el esquema de corona, no con el segmento abierto. Siempre tiene que ser el apriete con el esquema de corona. Una cosa importantísima que tiene todas nuestras herramientas Stanley es un desarrollo que Stanley tiene desde hace muchos años. Es una patente, es un sistema que está patentado inclusive desde hace también muchos años, y que en el tema de Stanley se llama MaxiDrive. ¿Qué significa esto? Que los ángulos que tienen los dados, donde se encuentran las diferentes caras, no es completamente plano. Normalmente si lo veíamos en un dado convencional, veríamos un esquema así, como forma de V, ¿no? El esquema de los dados de Stanley son en forma curva, no son completamente cerrados. Eso se llama un sistema MaxiDrive. ¿Qué beneficio nos da? Cuando vamos a hacer la fuerza sobre un tornillo, normalmente estos ángulos de los dados hacen fuerza o un esfuerzo sobre las esquinas de cada una de las caras del tornillo. En este que es un tornillo, o en su defecto una tuerca. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una fuerza excesiva, normalmente con el mismo dado suelo deformar esos ángulos que tienen los tornillos, y lógicamente el dado se empieza a patinar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dados, les repito, el esfuerzo lo hacen sobre los ángulos de los tornillos o de las tuercas. En el esquema de Stanley, con este sistema llamado MaxiDrive, ese esfuerzo el dado lo hace sobre las caras del tornillo o de la tuerca, y no sobre los ángulos. Que inclusive, haciendo una prueba con un tornillo que ya ha sido deformado por algún otro dado, colocamos un dado de los nuestros y se van a dar cuenta que nuestros dados siguen trabajando de forma correcta, ¿sí? Con este esquema que les digo, que la fuerza o el esfuerzo lo hacen sobre las caras del tornillo y no sobre los ángulos. Es una patente que tiene Stanley de hace muchos años y que hay que explotar muchísimo, porque no solamente lo tenemos en los dados. Todas las llaves que tengan un esquema de corona también van a tener
ese esquema llamado Maxi Dry en todas las llaves que sean así, ya sea que sean mixtas, que sean doble corona, de corona con ángulo. No importa si el dado es de 6 caras, como en el caso de este, si es de 8 caras, si es de 12 caras, si es de tipo Splanch, si es de tipo Torx, no importa la cantidad de caras que tengan nuestros dados, en las diferentes familias que tenemos, porque ahorita hablo de Stanley, todos van a tener ese esquema de la patente llamada Maxi Dry, ¿no? Bueno, es un tip bien importante que deben de saber. Hay muchas formas de poder demostrar ese sistema Maxi Dry. Ahorita les comenté cómo hacerlo. Pero muchas de las cosas también, cuando le hablamos a la gente cómo es que toma el esquema de tomar una decisión de compra, pues mucha gente lo hace porque las herramientas se ven bonitas, ¿no? Y por eso es que el esquema de cromo pulido es el esquema que más se vende, ¿sí? Porque se ven muy bonitas. Y basados en ese esquema de que las gentes normalmente toman la decisión, o la gente toma la decisión por la apariencia de la herramienta, es que Stanley desarrolló unas herramientas mecánicas de cromo negro, ¿sí? Si ustedes las ven o las pueden percibir en los diferentes lugares donde van a comprar su herramienta, van a ver que es una herramienta que se ve preciosa, está hermosa, es un cromo negro. La herramienta igual está hecha de cromo vanadio, pero el cromo es negro, no es un cromo pulido como es el caso de los otros, un cromo brillante. Aquí es un cromo negro, que inclusive la nomenclatura de las herramientas no viene grabada a golpe, como en el caso de las que vimos ahorita, ¿no? Si ven la matraca, aquí viene el número de la matraca, viene grabado con un golpe, y el nombre de Stanley viene grabado también en base a golpe. En el caso de las herramientas de cromo negro, esa nomenclatura y ese nombre viene grabado con láser, en un tono dorado, que es prácticamente imposible poderlo borrar. Si ustedes utilizan algún disolvente como un thinner, un líquido para disolver pinturas, no le va a pasar absolutamente nada. Solamente metiendo el esquema de lijas o de discos abrasivos, como ustedes podrían llegar a borrarlo, pero realmente este esquema no se va a borrar ni en las matracas, lógicamente, ni en los dados, ni en otro tipo de situación. Es imposible que se lleguen a borrar. Bueno, como les comentaba, aquí les estoy mencionando lo que es el set mecánico de dados en acabado cromo negro. ¿Sí? En este caso solamente es un set de 37 piezas. Buscan con su proveedor más cercano en las redes sociales, donde gusten. Hay un esquema muy grande con diferentes tamaños y cantidades de dados. Aquí vamos a tener que es exclusivamente de dados estándar, si no trae dados cortos ni dados largos, o todos son estándar, y vienen las medidas milimétricas desde prácticamente 1/4 hasta 9/16 y media pulgada, y en el esquema milimétrico desde prácticamente 4 milímetros hasta 15 milímetros, que son las medidas más usadas para el tema de la industria automotriz o el uso de los talleres mecánicos, ¿no? Viene acompañada de su extensión que está permitida para usarse con las matracas. Trae un reductor para cuando queremos usar una medida que no tenemos en una medida de, por ejemplo, de 3/8, y si la hay en 1/4. Es un reductor que se le pone a la matraca 3/8 para usar dados de 1/4, ¿no? Normalmente es una herramienta que casi no se usa, pero ahí la tenemos por el tema de que en algún momento la llegasen a usar. Tenemos el removedor de bujías, también un dado para quitar bujías. Les repito, la grabación está hecha en láser, en un tono dorado. Aquí viene el nombre, lógicamente, de la marca y el código del producto, para que tengan una noción de que este producto, cómo lo pueden pedir acorde al caso que lo quieran pedir de forma individual, ¿no? Entonces, les repito, es un set exclusivamente para el taller mecánico, la industria automotriz, fabricado en cromo negro. Entonces aquí les tengo estas dos alternativas. Les repito, son dos formas, en cromo pulido y cromo negro. La decisión, lógicamente, es la facilidad o lo que ustedes tengan necesidad de hacer con las medidas que ustedes necesiten. Les repito, en 1/4, en 3/8, en media, si es milimétrica, si es estándar, si utilizan dados cortos, si utilizan dados estándar, si utilizan dados largos, ¿sí? Aquí tenemos dados largos, miren, para que se den una idea. Este es un dado largo, este es un dado de tipo estándar, y este prácticamente es un dado tipo corto, ¿no? Un dado cortito. Entonces son los tres esquemas que se manejan en los diferentes lugares, porque muchas de las ocasiones o la mayoría de los trabajos que se hacen es en la mecánica, es en la aplicación con autos,
en donde las partes a sujetar o fijar normalmente son muy pequeñas, son esquemas muy reducidos y se necesita muchas veces de dados muy cortos. Entonces aquí están las alternativas, señores, les dejo para que ustedes puedan escoger lo que quieran, ya sea en cromo pulido, les repito, en cromo negro, la medida. Nuevamente, por favor, son de uso manual. ¿Sí? Son de uso manual, nunca con apoyo de palancas, tubos, como mucha gente lo hace, o mucha gente tiende a usar las llaves haciendo palanca con otra misma llave, usándolo de esta manera, ¿sí? Llegan a utilizar y hacer fuerza con ellas. Entonces las llaves no son para ser usadas tampoco con palancas, mucho menos cuando usamos el esquema de segmento abierto, segmento cerrado para hacer fuerza de apriete o de afloje. Y pues básicamente son los datos más importantes que quería comentarles del esquema de set mecánicos. Y recuerden que Stanley es la marca del profesional.